prohibición el consentimiento. Acá no hay vuelta. Y le damos la palabra al doctor Horacio Martín. Bueno, nuevamente voy a agradecer lo obvio a FAES y a sus autoridades por permitirnos intervenir en este ámbito de reflexión que siempre ha llevado la delantera en el pensamiento de las materias de trabajo y de seguridad social y en todos los temas que interesan a las mayorías. Bueno, en primer lugar, creo que es un augurio que el ministro haya venido y haya venido una actitud interesado en escuchar lo que pasaba en este ámbito, o por lo menos así lo manifestó así. Y además, no solamente esto, sino que pidió que le acercáramos las conclusiones de este Congreso, que creo que van a ser útiles para el Ministerio, para que el Ministerio revea la actitud del tema de seguridad social y los temas vinculados con el derecho del trabajo. Y en primer lugar, igual de todos modos, no quería dejar pasar alguna afirmación del ministro de Trabajo, porque por si hay algún alumno mío aquí, el ministro de Trabajo quizás en alguna parte que le colaboraron en su discurso sus asesores, lo han inducido en error al afirmar que nuestro sistema originario, que se creó por allá desde 1904 a 1957, había sido un sistema de capitalización por cuenta individual. Esto no fue así. Por favor, les pido a mis alumnos que no lo repitan. El sistema originario nuestro fue un sistema de capitalización por cuenta global, por caja. Había solo 13 cuentas, 13 cajas y 13 cuentas. No había una cuenta individual. En segundo lugar, el ministro hizo algunas manifestaciones respecto del fracaso del sistema de capitalización. Enhorabuena, el ministro se está dando cuenta de que los sistemas de capitalización fracasan. De hecho, fracasaron todos. Los únicos que no han fracasado todavía son algunos muy nuevitos. Efectivamente, el Estado, el nuestro, fracasó, no exactamente por lo que le dijo el ministro, en algunas cosas se expresó con exactitud, pero la realidad es que el Estado no aportó nunca y colocó bonos en su reemplazo, que esto está pasando ahora porque la mitad del capital de las AFJP lo están invirtiendo en bonos de este mismo Estado. Así que con lo cual se le está repitiendo al ministro la idéntica situación que se repitió desde 1904 hasta fines de la década del 60. Por otra parte, las prestaciones demasiado, digamos, fáciles, bueno, ese es un error que no se está volviendo a repetir, pero no se está repitiendo ni en el sistema de reparto ni en el de capitalización tampoco. Simplemente, a partir del 80, con que hubiéramos endurecido los requisitos para la obtención de las prestaciones, el sistema de reparto en que había terminado nuestro sistema de capitalización hubiera subsistido por la modificación gradual de los requisitos para la obtención de los beneficios. Y otro de los temas que acusa al ministro como que da cuenta del fin del sistema de capitalización es la inflación y la hiperinflación. La inflación porque en general los fondos fueron colocados a tasas negativas por debajo del nivel inflacionario. Y lo que le da el certificado de defunción al sistema de capitalización son las hiper. Y esto ocurrió no solamente en la Argentina, ocurrió en Alemania en 1917, volvió a ocurrir en Alemania en 1930 y pico, y volvió a ocurrir con prácticamente todos los sistemas de capitalización, con excepción de uno solo, que fue un sistema modelo, que fue el sistema sueco, que se autodegradó, y lo repito porque lo he dicho acá, por ser demasiado perfecto. Porque como los suecos son cuidadosos y colocan bien su dinero, no daban prestaciones demasiado fáciles, eran ordenados en la administración de su órgano gestor. ¿Qué sucedió? A través de 30, 40, 50 años, habían formado una masa de capital tan grande que su colocación hacía caer la tasa de imposición de esta cantidad de dinero tan grande que tenían. No había quien tomara tanto capital como tenía el sistema de capitalizado. Al no haber gente capacitada para hacer negocios con ese capital, la tasa de colocación caía a términos negativos, con lo cual el gobierno, antes que se produjera el colapso, y no voy a entrar en el detalle de una incursión en la bolsa que vamos a alargar demasiado esta exposición, pero el gobierno, antes de entrar en el colapso, decide liquidarlo tomando la totalidad de los fondos y colocando bonos de la corona sueca para degradarlo prolijamente, no como una escapuma, digamos, desprolija.
El ministro plantea lo que no planteó el ministro, no recordó que este sistema nuestro de capitalización, que luego se fue gradualmente transformando en un sistema mixto y luego en un sistema de reparto, tenía un costo administrativo que era apenas entre el 3 y el 5% de la recaudación, y que el sistema de capitalización actual tiene un costo que oscila entre el 25 y el 53% de lo que aporta cada uno de los afiliados. Porque esa mentira piadosa de que iban a cobrar el 3 o el 4% estaba referida al 3 o 4% del salario. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí, lo he repetido en la cátedra y en cuanta reunión me han invitado. Pero recién esto tomó estado público en los medios de difusión hace 1 o 2 meses, cuando Clarín sacó la verdad de esta mentira en blanco y negro y le dedicó una página entera a todo esto. Recién ahí esta mentira tomó difusión y estado público, de que esto costaba para las personas de bajos ingresos, como estas amas de casa o las domésticas que aportan por estos importes mínimos, le costaba el 54% del aporte, y para los que tenían sueldos más altos le costaba a partir del 25% del aporte. Este es otro dato que el ministro no dijo y que yo quisiera en las conclusiones poder refrescárselo, si es que tiene a bien leerlas. El ministro plantea también que el tema de que había que armonizar la privatización y la coexistencia y la armonización para lograr armonizar este sistema de capitalización y el tema y el sistema estatal residual de reparto. Yo le diría que prácticamente es una misión imposible. Es poco posible, es como mezclar el agua con el aceite, no son dos regímenes compatibles. Porque uno es un sistema, los sistemas jubilatorios propiamente dichos, a lo que se llama sistema jubilatorio sobre seguridad social en los países serios, en los países importantes, en los países centrales, no son así. Cuando uno ahorra, uno es dueño, existe el ámbito de la libertad. Ahorro si quiero, y si quiero no ahorro. El ahorro obligatorio es una mentira, es un impuesto encubierto. Y el impuesto no puede ir a beneficiar a una administradora de fondos privadas para que cobre entre el 25 y el 50% de lo que recauda. Entonces, yo creo que estos sistemas no son armonizables. La única forma de empezar a armonizar esto es volviendo las cosas a la realidad. Si estamos en un sistema democrático y en un sistema de libertad, la gente tiene derecho a ahorrar y no a no ahorrar. Lo que sí tiene obligación de aportar al sistema público de reparto, porque aún el trabajador que tiene bajos ingresos, por empezar, ¿se puede obligar a ahorrar a alguien que su ingreso es menor que la canasta familiar? Es como querer sacar aceite de un ladrillo. Alguien que en un grupo familiar gana menos de los 1.300 pesos necesarios para vivir, obligarle a ahorrar a 47 o 46 o 48 años vista es un despropósito. Lo que sí le podemos decir a ese grupo familiar que trabajan todos y que ganan menos de los 1.300 pesos entre todo el grupo familiar, es decir, bueno, ustedes van a tener que tributar con parte de lo que ustedes ganan en su trabajo, porque eso va a tener un componente solidario y va a ir a parar ya mismo, no a través de una administradora de fondos de pensión que les va a cobrar entre el 25 y el 50% de comisión. No, ya mismo va a ir derecho a parar a otro trabajador que está en peor situación que ustedes. Y esos trabajadores que están en peor situación que ustedes, ¿quiénes son? Los trabajadores desempleados y los jubilados que fueron trabajadores pero que lo siguen siendo y ya no pueden serlo más porque se jubilaron, porque están inválidos o porque han muerto y sus hijos lo necesitan. Entonces, el fundamento ético de la obligatoriedad a ahorrar a 47, 48 años no existe. Entonces, yo creo que el ministro tendría que concentrar y cambiar, diría, 2/3 de su grupo de asesores, porque con ellos no va a ir a ningún lado. Porque estos son los asesores que trajeron el grupo sicilino, después trajeron el falso ingeniero Abraham Markovic, y si no supieron elegir el director ejecutivo del ANSES, y no supieron darse cuenta que no era ni siquiera ingeniero, ¿cómo van a poder asesorarlo en cosas tan complicadas como estas? Yo creo que el ministro tiene que colocar en su gabinete de asesores a gente que sepa también de seguridad social y no simplemente los operadores de los grupos económicos que están interesados en cobrar este 25 o 54% sobre el depósito de los trabajadores.
Desde ya que el sistema, si me preguntan a mí, las medidas inmediatas para tomar es volver a la libertad, como decía María Delia, y permitir a la gente volver al sistema de reparto sin limitación de tiempo. En cualquier momento cualquiera vuelve al sistema de reparto. Y el segundo paso que habría que dar sería, bueno, el que quiere seguir aportando al sistema de reparto aporta, y el que no quiere no aporta más. Perdón, al sistema de capitalización, perdón. El que quiere ahorrar, que ahorre, y como es libre, si quiere, que no ahorre más. Porque el derecho de a uno está en ahorrar o consumir. Yo ahorro si la tasa que me proponen y la comisión que me cobran por ahorrarme el dinero, me conviene. Si la comisión que me cobran por ahorrar es alta y la tasa que me dan es baja, yo no ahorro, prefiero gastar. Eso es lo que hace funcionar un sistema en mecanismos de libertad. Acá han tomado la ventaja de la obligatoriedad de la seguridad social para hacer un negocio comercial que por esencia es libre. Entonces, esta mezcla es una mezcla explosiva. Y el ministro, que logró vislumbrar a largo plazo, en sus palabras finales, yo creo que no obstante estar mal asesorado, él se da cuenta que algo no le cierra en esta cuenta. Se dio cuenta, porque es una persona inteligente, es una persona capaz. Diríamos que de la media de los ministros de Economías que hemos tenido está ante la media superior. Digamos que yo no voy a entrar en el tema ese de algunos ministros que eran esclavos, no voy a entrar en el tema de la esclavitud del fondo ni nada de eso, dejémoslo aparte. Pero él vislumbra de que este sistema, si fracasa, el Estado se va a tener que hacer cargo de vuelta de esto. Lo mismo le escuché decir a Enrique Rodríguez al poco de dejar su Ministerio de Trabajo. Enrique Rodríguez lo dijo en un encuentro que hubo en la Fundación Konrad Adenauer. Enrique Rodríguez se mostraba profundamente preocupado, después que dejó el Ministerio, por suerte Herman lo evidencia ahora que está en el Ministerio, que este sistema que había dejado tanta gente afuera, el Estado en algún momento se tuviera que hacer cargo de ellos. Y esto es así, porque si no, el pacto social no cierra. Si no, habrá que pensar en un exterminio masivo. Y el problema es que los evasores van en aumento. Acá tengo una revista que era la revista que le hacía la publicidad a los fondos de pensión. Los evasores, en aquel momento, fondos, cuentas fiscales no cierras, buscados, 2 millones de evasores. Chocolate, ya tenemos 5 millones y medio, ya los duplicamos. La fecha de esto es vieja, sí, octubre del 94. En 3 años los hemos duplicado, porque según las cifras que nos dio el ministro, estaríamos en 5 millones y medio. Si seguimos así con la progresión de aquel que le había regalado el juego de ajedrez al rey, bueno, no nos van a alcanzar todos los habitantes del mundo para computar los evasores. Bueno, pero lo cierto es que los evasores ya se han más que duplicado. ¿Pero y por qué se duplicaron? Porque nadie ahorra. ¿Quién quiere ahorrar a 47 años vista? Y el sistema estatal, lamentablemente, la gestión Sicilino y Bramer se han ocupado muy bien, y Schulteis, se han ocupado muy bien de desprestigiarlo como inviable. Yo creo que la forma de que la gente vuelva a aportar es convencerlos de que hay una necesidad ética de que aporte, porque su dinero vuelve inmediatamente a otro trabajador que está en peor situación que él, y que nadie lucra con este aporte suyo, y que las cuentas son claras. Por supuesto, no le vamos a pedir al ministro, él preguntaba cuál sería el sistema más viable. Yo no pretendo que nosotros en el ámbito nacional tengamos un sistema como el suizo u otro, o quizás el más progresista de todos, que es el riojano. El sistema jubilatorio que tenían los riojanos antes de la reforma, simultáneamente con esta reforma, el pueblo riojano consiguió, los funcionarios riojanos consiguieron una reforma del sistema previsional en que bajaron las edades jubilatorias y aumentaron las prestaciones. Yo no pretendo eso porque yo dudo que en el orden nacional pueda tener financiamiento. Mi pretensión, digamos, no llega a tanto. Cuando el ministro habla de evasión y connivencia del trabajador con el empleador, yo creo que la connivencia no se presume. Yo creo que hablar de connivencia es una palabra fuerte. El dolo hay que probarlo. Pero también el ministro se olvida de lo que es el hurto famélico. Una persona que gana menos de la canasta familiar, no hay fundamento legítimo para retenerle ni cobrarle. Entonces, no estamos en un caso de connivencia o evasión, estamos en un caso de hurto famélico. O deposita a la FJP para que le cobren el 50% de comisión,
o come su familia. Entonces, tiene que repensar a partir de esto esta ponencia que hizo en el momento inicial de este Congreso. Otro de los puntos fundamentales es la revisión de los órganos gestores, porque la seguridad social, para existir, necesita órganos gestores. En este momento los dos órganos gestores más cuestionados son el ANSES y el PAMI. Si uno lee los folletos que repartía en la última parte de la gestión de Bramen Markovic, el ANSES, es fantástico lo bien que anda, pero le falla la realidad nada más, pero el folleto es bárbaro. Yo les recomiendo que lo consigan, a veces el ANSES los tienen por ahí, pero les voy a leer brevemente. Dice: aspiramos a ser reconocidos como el organismo modelo del sector público en Argentina y ejemplo de la seguridad en el mundo, que genere confianza en la comunidad y orgullo de sus empleados. Misión: nuestra misión es brindar a todas las personas con legítimo derecho los servicios de seguridad social que el Estado nos encomienda, asegurando eficiencia, transparencia, cordialidad y rapidez. Algo más cordiales están, eficientes están poco eficientes, porque los trámites demoran bastante. De ese mes que decían, sino un poco más cordiales están, te atienden un poquitito mejor, te saludan cuando llegas, cosa que en una época no se, pero ahora saludan, sí, saludan. Por supuesto que hay una consultora que hizo todo el entrenamiento, etcétera, para esto. En el PAMI contrataron a la Universidad Jorge Washington para enseñar a saludar a los empleados a 600 pesos por mes por empleado. Bueno, pero digamos que en esta misión, la eficiencia, la transparencia. Bueno, la transparencia es un vidrio de esos blindados negros. Esto es un vidrio pintado, la transparencia, porque ustedes fíjense que el orden de operación de pago de las sentencias, que se había transparentado a partir de la ley que establecía un doble orden, uno por antigüedad de la sentencia y otro por la fecha de nacimiento, porque el más transparente de todos los órdenes de pago, el más fácilmente verificable, es la fecha de nacimiento. Bueno, como yo, habrá muchos abogados, yo tengo 87 casos de personas de más de 80 años, perdón, 17 casos de personas de más de 80 años que no han logrado cobrar sentencias que llevan 5 años de antigüedad. Y me ha caído el otro día una sentencia, una persona que tiene 68, que tiene sentencia de este año. Ahora, tampoco tengo acceso a la información, porque no hay información de cuál es este verdadero orden de apelación. Y además que el orden de apelación lo cambian cada 90 días. Y no hay ninguna posibilidad de permeabilizar esto e incluir a las personas que tienen edades sumamente altas. El mecanismo no funciona. No funciona la eficiencia en cuanto al cumplimiento de las mismas normas que ellos pusieron, porque pasaron por encima del orden de turno de la fecha de la sentencia y pusieron la edad. A algunos les gustaba, a otros no, pero cualquiera de los dos órdenes tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero el más transparente de los dos es el de la edad. No lo cumplen. La transparencia no se produce, los abogados nos han quitado la información. Los abogados históricamente teníamos información permanente de los expedientes, no la tenemos más, la teníamos a través de un disquete. Y el colegio público, lo debo decir y lo voy a ir a comentar la próxima vez en la reunión, se ha hecho cómplice de esta simulación de que nos dan información. Porque han colocado el empleado del colegio público en la unidad de grandes clientes para que nos dé 5 teles por abogado. El colegio público se ha hecho cómplice de esta forma, en esta situación, con esta simulación de que con 5 teles podemos hacer algo. 5 teles nos permite ver los 5 expedientes que tenemos que discutir ese día con algún problema en esa unidad de atención, pero no nos sirve para abastecer la información que requerimos nuestros clientes. Históricamente a nosotros los telex nos los daban en un disquete, dejábamos un disquete y nos devolvía un disquete en los tiempos de María Delia, y esto funcionaba perfectamente y no tenía prácticamente ningún costo para el ANSES, porque todos los abogados habíamos concentrado toda la información en un solo grupo y se pedía por única vez para todos los abogados juntos, y el ANSES nos lo devolvía junto toda la información, y una gente que nos brindaba software a casi todos nosotros nos repartía la información. Esto era sencillísimo, pero esto lo desmontó la gestión, fines de la gestión Sicilino, Bramer, Línea, Darring and Company. Tendremos que pensar en algunos medios de accionar por vía de amparo y el deber de informar, y esta seria vulneración de los deberes funcionarios públicos, de vulnerar este deber de información que le impone el artículo 16 de la ley 17.040 y que ellos mismos se lo imponen entre su misión. Bueno, dejemos el folleto, se los recomiendo porque es conveniente que cuando uno balancee llevarlo a este folleto y exigir que lo cumplan. No va a ser fácil. Bueno, el tema del PAMI.
El tema del PAMI, le voy a hablar muy brevemente, porque es un tema preocupante. Es el segundo órgano gestor más importante. Es el órgano gestor donde yo no tengo en claro si la intención es dar prestaciones médico-asistenciales o es la búsqueda de la solución final para acabar con este tema de la sobrevivencia después de la jubilación. Porque los pasos que se han dado este último año en el PAMI han sido todos negativos. Digamos, se ha dejado la principal virtud del PAMI que tenía, que era contratar directamente con los prestadores para obtener el mejor precio y brindar el mejor servicio. Se ha pasado a un sistema de unidades gerenciadoras y controladoras que se quedan por su intermediación con el 40% de lo que el PAMI paga. Ese 40% podría ir directamente al prestador, de manera que el prestador preste un mejor servicio, o de lo contrario podría redundar en un descuento para el PAMI del 40%, o compartir esa diferencia. No sé si esto queda claro. Estas entidades gerenciadoras nuevas creadas por el nuevo directorio presidido por el señor Alderete, amigo del presidente, claro, algunas de estas gerenciadoras no es que hayan tomado, digamos, centros médicos prestigiosos, como decir, bueno, tomaron el Sanatorio Tamendi, tomaron, no sé, Mater Dei o la Pequeña Compañía, etcétera. No. Estos gerenciadores, algunas de ellas, son sociedades anónimas en formación que no tienen ninguna tradición en el área de la salud. Entonces, estos van a actuar como gerenciadores y controladores de los prestatarios, de la gente que venía prestando servicio al PAMI en forma directa y con un costo que el PAMI, bien o mal, decayendo o no, funcionó. Pero el decaimiento que le va a provocar en las prestaciones, la pérdida del 40% del ingreso a estos prestadores, va a ser creciente. Así que las malas noticias que vemos en el PAMI se ven día a día. Nosotros, a pedido de Carlos Imiscos y la gente de la coordinadora, iniciamos una acción meramente declarativa para que se impida que el PAMI siga contratando sin licitación pública y modifique el sistema de contratación directa para estos entes prestadores y que continúe contratando con los anteriores prestadores como lo venía haciendo y que se abstenga de contratar sin licitación pública cuando los montos que licita superan los 130.000 pesos. Porque al fin y al cabo el PAMI maneja fondos que son públicos. Entonces, y según su reglamento de contrataciones, exigía la licitación pública. Durante la intervención se derogó esta norma. Bueno, esa acción meramente declarativa, que no quiero aburrirlos con los pleitos, bueno, ya pasó por las 3 competencias. Se declaró incompetente la Cámara Seguridad Social, el Tribunal de Primera Instancia de Seguridad Social, Federal de Seguridad Social, la Cámara de Apelaciones confirmó la incompetencia, pasó a Contencioso Administrativo Federal, se declaró incompetente, y por último pasó a Civil y Comercial Federal, que también se declaró incompetente, y bueno, ya tenemos 3 incompetencias. Llevamos nada más que un año viendo quién se va a ocupar si se puede contratar o no sin licitación pública. Es un tema difícil de resolver, pero parece más difícil todavía este asunto de yo señor, no señor, pues entonces ¿quién lo tiene? Ahora lo tiene la Corte, con lo que no sé qué tiempos va a tener la Corte en esto, porque yo tengo un amparo que lleva 3 años, por ejemplo, en la Corte, y que me temo que esta decisión sea tardía. Y preocupante los términos de la pérdida de tutela jurisdiccional efectiva para los cientos de miles y miles de afiliados que están en el PAMI. Entre otras cosas, en esa presentación se cuestionaba precisamente un contrato que había firmado el PAMI con una consultora que venía sponsoreada por que había firmado el contrato en colaboración con la Universidad George Washington, por la cual le cobraban al PAMI 500 pesos más IVA, es decir, 600 pesos por alumno por mes, por un curso que les iban a dar a los empleados del PAMI. Esto se contrató sin licitación por necesidad y urgencia. Para que ustedes tengan noción de la magnitud de lo que son 600 pesos por empleado del PAMI, porque al fin y al cabo, ¿a qué le enseñan al empleado del PAMI? A manejar un poco mejor la computadora que tenía, a dar la mano o saludar cuando entra, y no sé qué más le pueden enseñar, no muchas cosas más le pueden enseñar al empleado del PAMI. Le aclaro que los empleados del PAMI, hay varios miles de empleados en el PAMI. Y para que ustedes se den una idea de la pauta de lo que significan 600 pesos mensuales por alumno, yo hasta hace poco dirigí una carrera de Relaciones del Trabajo
en el que el costo por alumno por año para dar 6 materias de nivel universitario en la Universidad de Buenos Aires era 236 pesos por alumno por año. Así que quiere decir que esta Universidad Jorge Washington y la consultora, que no me acuerdo cómo se llamaba, cobran en un mes cobran el doble de lo que la universidad le cuesta todo el año por dar un curso de nivel universitario. Bueno, esto no tiene tutela jurisdiccional, estamos con la competencia negativa, va camino a la Corte, veremos qué pasa. Bueno, y por último, ya estoy terminando, y termino con algunas afirmaciones del ministro. Dice, no hay país en el mundo que haya encontrado la solución. Bueno, yo creo que la solución pasa por el consenso y por la búsqueda de la real voluntad de la gente y del estudio de la gente capacitada. Yo conozco 2 experiencias, una que ya la encontró y otra que está en la búsqueda. Una es la República Italiana, que logró, a partir de las 3 centrales sindicales, generaron 50.000 puntos de difusión en las distintas áreas de trabajo con los trabajadores para conversar sobre la reforma del sistema previsional para el tercer milenio. Hubo 50.000 encuentros de los dirigentes sindicales con los trabajadores de 50.000 lugares de trabajo. De estos generaron 5.000 propuestas y de esas 5.000 propuestas se resumieron en 500. Estas 500, a partir de las cuales pudieron consensuar las 3 centrales sindicales, se reforzaron con un paro de todo el día de las 3 centrales sindicales, que fue la manifestación más grande que registra Italia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso está inmortalizado en un video que lo tiene una de los patronatos que asisten a los ciudadanos en Argentina, que vale la pena verlo y sería lindo poder proyectarlo en algún momento. Pero les resumo, lograron un sistema jubilatorio para el tercer milenio. Las edades jubilatorias son aproximadamente similares a las nuestras, pero ¿saben una cosa? Se mantienen en el sistema de reparto. Se mantienen en el sistema del reparto. Y es la 7ª potencia del mundo. Y el segundo lugar que he visto la discusión tuve oportunidad de seguir por televisión unas jornadas de una universidad de Albuquerque, situada en Nueva México, en el sur de Estados Unidos, digamos que fueron presididas por el presidente Clinton, en el que al revés de acá, en vez desde el gobierno decir a los diputados lo que tenían que decir y tratar de convencer al diputado número que le faltaba, porque recuerden que la reforma de seguridad social se logró por un voto de diferencia, que fue el diputado del Partido Blanco que estaba dentro del despacho no sé quién y bajó en el último instante y votó lo que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a votar la reforma. Acá la reforma previsional se hizo por un solo voto. El presidente Clinton, muy interiorizado del tema que estaba debatiendo, dirigió el debate, arriesgó muy pocas opiniones, pero dirigió el debate. Pero manifestó una de las grandes preocupaciones, pero le faltaba un dato a Clinton. Él decía que muchos proponían el sistema de capitalización, y él decía, una de las graves preocupaciones que me genera el sistema de capitalización es el costo, porque hemos visto que en Chile excede el 20%. Lástima que no se enteró de la experiencia argentina, en que nosotros duplicamos a los chilenos en el costo. Pero digamos como que el debate de los americanos se situó en el punto y estaban bastante conscientes y no partían de la mentira de que el costo era del 3%. Estaban bastante conscientes de que el costo iba a ser superior al 20% y en el debate surgían posiciones encontradas y serias dudas de que el sistema de capitalización fuera viable. Quizás lo único que no conocían fue la experiencia sueca, que hubiera sido enriquecedor que alguien se las hubiera contado. Bueno, por último, y ya terminando, ¿qué esperanzas nos quedan? Bueno, el ministro dijo que no se va a poder dejar, que el Estado no va a poder dejar desatendidos a toda esta gente que queda fuera del sistema. Pero lo que sucede es que cada vez se le está quedando más gente fuera del sistema. Y ya los que están afuera, le diría que son más que los que están adentro. Va a tener que apurarse en encontrar la solución.
va a tener que cambiar su equipo de gabinete de asesores porque por este camino no va a llegar a encontrarla. No llega, no llega. Y por último, es un pedido a los colegas abogados. Tenemos que seguir pidiendo, tenemos que pedir bien, tenemos que fundar nuestras inconstitucionalidades bien, tenemos que presentar bien nuestros recursos para dar pie a los jueces para que cumplan su función y que declaren las inconstitucionalidades que tienen que declarar y hagan cumplir sus sentencias y que hagan efectiva la tutela jurisdiccional que la Constitución les ha encomendado. Muchas gracias. Sí, hay dos teorías, dar la palabra o quitar la palabra. Bueno, para concluir el panel le vamos a dar la palabra al señor Imiscos, al que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Le paso la palabra y el micrófono. Bueno, yo no tuve la suerte, entre comillas, de escuchar al ministro, pero sí la referencia que hace el doctor Horacio. Pero yo quiero ir un poco más a fondo y